13. Empezaré diciendo que la Biblia dice que Jesús vendrá como ladrón en la noche. Y no es porque Él es un ladrón, sino lo enseña de esta forma misteriosa, porque la misma palabra de Dios enseña que ni aun los ángeles del cielo conocen el día ni la hora en que Él vendrá. Pero si viene a buscar algo que a Él le pertenece, viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga, limpia de mano y pura de corazón. Por eso tú que no has conocido a Cristo, si en esta noche tú aceptaras a Cristo Jesús como tu único y exclusivo Salvador, y en esta misma noche fuera el rapto, tú tendrías el privilegio de ser raptado por Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia dice, amigo, que cuando este pueblo sea raptado, dice que será arrebatado y Jehová Dios lo subirá hacia las nubes y allí se encontrarán con Él. Amigo que esté en esta noche, Jesús quiere que tú te encuentres con Él. Él quiere arrebatar tu alma para darte salvación. Por eso en esta noche no pienses irte sin Él. Vete con Cristo Jesús, que es la única alternativa en la vida del hombre. Gloria a Dios, aleluya. Cuando la iglesia, este pueblo, Gloria a Dios, se encuentre con Jesús en las nubes, pasará lo que la Biblia le llama el tribunal de Cristo. La iglesia pasará a ser galardonada según las obras que hizo en la tierra. Por eso, amigo, tú que estés en esta noche, si tú aceptaras a Cristo Jesús como tu único y exclusivo Salvador, y en esta noche fuera el rapto mañana o pasado mañana, tú también tendrías un galardón por haber tomado la mejor decisión en tu vida, que es Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando la iglesia pase por el tribunal de Cristo, irá a lo que la Biblia le llama las bodas del Cordero. La Biblia dice que habrá una gran boda, habrá una gran fiesta, habrá un gran party. Allí se servirán los mejores manjares, se tocará la mejor música. Allí te atenderán con la mayor paciencia, con el mejor amor que nadie en tu vida a ti te ha tratado, amigo. Jesús